Bueno, entonces hablábamos de estas medidas de carácter general que podemos nosotros tener en cuenta para cuestiones de emergencia, como esta pandemia, por ejemplo. En el entendido, repito, de que cuando nosotros estemos egresando, habrá una situación bastante complicada para las empresas en las que nosotros podríamos llegar a colaborar o participar, ¿sale? Y pues con tener estas referencias, pues son una forma de poder tener más información acerca de qué se puede hacer. ¿Ok? Entonces, lo primero es que te dice que hay que conformar, siempre tener en la organización conformado un equipo importante para la toma de decisiones. ¿Qué tipo de emergencias pueden ser? No nada más todo está enfocado a esto de la pandemia, sino también cuando, por ejemplo, estamos acostumbrados que una empresa la dirija el dueño y a lo mejor el dueño llega a fallecer. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién va a tomar las decisiones? Es decir, debe haber un equipo de respuesta en el que si bien debe participar y debe tener conocimiento el dueño o el principal directivo, pues también haya una delegación de responsabilidades cuando alguno de ellos llegue a faltar o existan situaciones de emergencia como la que se está viviendo actualmente. Pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser incluso ecológicas, ¿sí? En que una empresa puede estar involucrada o envuelta y pues tomar decisiones urgentes y cambiar de estrategias es importantísimo. El siguiente punto es evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia. Muchas empresas multinacionales han establecido planes de contingencia para emergencia o planes de sostenibilidad empresarial, que suelen aplicarse inmediatamente en caso de una emergencia importante. Si una empresa no tiene un plan de este tipo, debe realizar una evaluación exhaustiva de todos los riesgos de inmediato, analizando el capital humano de la compañía, las subcontrataciones, las cadenas de suministro, los clientes y el sector público o gobiernos. Que si se dan cuenta, estos factores están considerados en los aspectos de vigilancia que revisamos en el curso. Ahora, de acuerdo con la evaluación de riesgos, la empresa debe responder a cuestiones relacionadas con el espacio de oficinas, los planes de producción, las adquisiciones, el suministro y la logística, la seguridad del personal y el capital financiero, así como organizar otros aspectos relevantes relacionados con los planes de emergencia y la división del trabajo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere este punto? Una vez que nosotros ya tenemos establecidos estos comités, ¿sí? Pues y este comité, ¿de qué se va a encargar? Pues de generar esos planes que van a estar ahí guardaditos en un cajón para abrirse en caso de emergencia y ejecutar lo que ahí se diga, de acuerdo a los diferentes escenarios que pudiéramos nosotros plantear, ¿sí? ¿Qué tipo de escenarios? Pues escenarios que van desde cuestiones internas hasta cuestiones externas del ambiente que rodea a la organización. Y tienen que ver con espacios de oficinas. Todo el espacio con el que original cuento es realmente necesario. Tengo una oficina central y tengo diferentes oficinas repartidas en el estado o en el país o en la ciudad. Pues vamos a ver si todas esas son en un plan de emergencia. ¿Voy a considerarlos o qué voy a hacer con esos espacios, no? Reducirlos, los planes de producción, ajustarlos, las compras, suspenderlas, como ya sucedió por ahí de los años 90, cuando la crisis de Carlos Salinas de Gortari, muchas empresas, porque a mí me tocaba trabajar como vendedor, hacer ventas técnicas, cuando fue la crisis de Salinas de Gortari, y cuando salió Salinas de Gortari del poder, vino la crisis económica no me acuerdo de qué año era,
del 92, creo, algo así. Muchas grandes empresas suspendieron sus compras, así de plano. O sea, te dijeron, no hay compras hasta nuevo aviso. Y si no, en el área de recepción de proveedores, nos ponían una lona gigantesca donde decía, no hay ventas, para que ni siquiera nos arriesgáramos a tocar las puertas de las empresas. Los suministros también y la logística, de reducir los movimientos de vehículos para reducir los gastos de gasolina, mantenimiento, recortes de personal, vigilar la seguridad del personal, en este caso de salud. Las empresas deben establecer protocolos sanitarios internos y obviamente pues vigilar la seguridad en ese sentido. Y obviamente pues saber y resguardar el capital financiero con el que cuenta la organización, es decir, detener las inversiones. Esta etapa de pandemia, es crucial que las empresas no inviertan, entren en una situación de estrategias de sobrevivencia en las cuales simplemente conservar los mercados que tienen lo más posible, ¿eh? Y reducir sus operaciones al mínimo para no generar gastos o sobreproductos. Entonces, no sobreproducción más bien, parar sus almacenes, desalojar sus inventarios, cambiar los modelos de contratación, todo lo que sea necesario para cuidar el capital financiero. Como tercer medida, establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes y proveedores y crear documentos de comunicación estandarizados. Es necesario mantener una comunicación fluida con los públicos internos como los externos, así como reforzar los servicios de atención al cliente. De esta forma evitaremos que se produzca una opinión pública negativa. Al mismo tiempo, el sistema de información establecido en la empresa debe utilizarse para recopilar, transmitir y analizar la información sobre epidemias y emitir avisos de riesgo inmediatos. Es decir, todas nuestras empresas deben dar la información de que si están trabajando, pues de que efectivamente están trabajando, de que están pendientes de sus clientes y de tanto sus clientes como sus proveedores. Y obviamente ir informando, como lo hace, por ejemplo, como lo vimos que lo hizo Coca-Cola en una conferencia de prensa, donde da a conocer cuáles son sus estrategias para los tiempos venideros y qué es lo que va a estar pasando en esa organización. Este es un ejemplo de este punto que estamos analizando, ¿no? De mecanismos de comunicación de información positiva, tanto para empleados, clientes y proveedores, y todo esto bajo un protocolo de documentación que esté estandarizado y aceptado por toda la empresa. El punto número 4, que es es mantener el bienestar físico y mental de los empleados. Según una encuesta realizada recientemente por Deloitte, el 82% de las empresas afirma que la flexibilidad en el trabajo es en estos momentos el medio más importante de gestión de los profesionales. Es recomendable que las empresas establezcan mecanismos de vacaciones y trabajo flexible utilizando los medios técnicos y tecnológicos disponibles para establecer métodos de trabajo no presencial durante periodos extraordinarios, como es lo que estamos haciendo nosotros aquí en nuestra escuela, ¿sí? La mayor parte de las funciones se puede realizar de manera remota, pero siempre es importante identificar que en estos momentos, por ejemplo, si yo como empresario requiero contratar de alguien porque a lo mejor la pandemia me benefició en vez de perjudicarme de alguna forma, y yo requiero contratar a alguien que sea personal de oficina, pues lo voy a contratar, pero que se quede en su casa, ¿sí?
Es decir, lo voy a contratar para que trabaje a distancia. A lo mejor no para incorporarlo a las instalaciones, porque a lo mejor el trabajo que él realiza es posible que lo realice de manera a distancia. Y así es como lo vamos a manejar. Entonces, dice aquí, el 82% de las empresas afirma que la flexibilidad en el trabajo es en estos momentos el medio más importante, ojo, de gestión de los profesionales, ¿sí? Es como el freelance, ¿no? Un diseñador lo contratas como freelance, un vendedor lo contratas como freelance, con tiempo disponible, con flexibilidad. Entonces, hay que poner atención en este punto. Además, la empresa debe establecer un sistema de vigilancia de la salud de los empleados y mantener la información personal sobre la salud de estos con total garantía de confidencialidad. La empresa debe garantizar la seguridad de los entornos de trabajo mediante la limpieza y desinfección de estos espacios, cumpliendo con los requisitos de gestión de la higiene de las autoridades de salud pública nacionales y regionales para periodos de enfermedades infecciosas graves, como es el caso. La empresa debe reforzar la educación sobre seguridad epidémica, establecer directrices contrastadas de autoprotección de los empleados y aumentar la conciencia sobre la seguridad y la prevención de riesgos. Ojo, aquí, como sociedad, creo que estamos quedando a deber, porque estamos esperando que nos pase algo o que le pase algo a mi vecino o a alguien de mi casa para que entonces yo empiece a tomar medidas de seguridad. Eh, Muchas empresas deberían de haber estado aplicando esto y deben de estarlo aplicando con regularidad. Es decir, yo tengo mis empleados, tengo mucho contacto con clientes por la característica de mi negocio o simplemente porque pues tenemos la necesidad de acudir presencialmente a nuestra fábrica y no podemos producir a distancia, ¿verdad? Entonces tenemos que estar ahí. Bueno, pues yo como empresa tengo que hacer de los servicios de salud para garantizar o certificar el nivel de salud de mi personal, ¿sí? A lo mejor los mando a que se hagan la prueba y yo les pago una parte o yo pago la mitad, algo que me pueda decir, bueno, a partir de este periodo, estas son las condiciones de salud de mis trabajadores, identificar riesgos y ver que si por ahí alguien anda positivo, asintomático, pues mandarlo a su casa, como decían hace ratito, vacaciones programadas o no programadas para que se recupere y posteriormente regrese. En una empresa mucho mayor, pues realizar pruebas regulares o al azar para mi personal, pero mantener este tipo de medidas, ¿sí? La otra es, pues, contratar empresas de sanitización para los lugares de oficinas y que se hagan periódicamente, principalmente aquellos espacios públicos en los que están los clientes, ¿no? Como un piso de ventas, como mostradores, ¿sí? Y además, recordar la capacitación al personal, ¿sí? Enseñarle a la gente por qué es importante cuidarse, por qué es importante usar las medidas de seguridad o de sanidad. ¿Mm? Es necesario que cada vez que salimos a la calle, observar que nos quejamos todos de que la economía está detenida, pero no somos de ponernos un cubrebocas para salir. ¿Mm? No somos de usar gel cuando tocamos algo. O sea, algo tan simple como son comprar un alcohol y echarlo en un spray de perfume y traerlo en nuestra bolsa para que cuando nos subimos al transporte público nos apliquemos tantito, ya que estamos en nuestro lugar sentados. Cuando nos bajamos, también recién bajarnos otra vez, aplicarnos gel o alcohol.
¿Mm? Es tan difícil, chavos. Entonces, esta parte de la cultura y la capacitación, de tomar conciencia sobre la seguridad y prevenir riesgos para no enfermar o para no contagiar o para parar estos contagios y retomar la actividad económica, es tan difícil. Estamos esperando que alguien venga y nos diga, ¿eh? Es increíble ver cómo la gente joven nos está quedando a deber como sociedad al no pensar, al no hacer conciencia. Y yo espero que en cuanto más sean los niveles de educación que tenemos, pues menos tengamos que ser dirigidos sobre las medidas de seguridad a adoptar, ¿no? Yo como empresario tengo que enseñarle a mi gente a cuidarse, a usar las medidas higiénicas y sanitarias necesarias, a mantener siempre limpio y desinfectado su lugar de trabajo, su escritorio, a tener cuando menos un trapeador con pino a la entrada de su oficina para limpiarse los pies, ¿sí? Un frasquito con gel ahí a un lado de su escritorio para la persona que lo llegue a visitar se lo aplique. ¿Mm? Vamos, chicos. Punto número 5. Centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena de suministro. Las empresas suelen contar con materias primas suficientes y diferentes canales de adquisición de las mismas para no tener que detener la producción o reemprenderla en cuanto pase el periodo de cuarentena. En la gestión de los inventarios, las organizaciones deben tener en cuenta factores como el bloqueo del consumo, el correspondiente aumento de los costos financieros y la presión sobre el flujo de efectivo. Al mismo tiempo, en las industrias con ciclos de producción prolongados, las organizaciones deben prepararse con antelación para un repunte del consumo adecuado cuando la epidemia se haya calmado, para evitar el riesgo de un inventario insuficiente. ¿Sí? Entonces, vean, los planes de respuesta en la cadena de suministros. Hablamos de cadena de suministros, yo supongo que este concepto ya lo tienen, que tiene que ver desde las materias primas hasta el producto terminado y su distribución. ¿Ok? Entonces, normalmente nos vamos a ver o a corroborar precisamente que la empresa no solamente dependa de uno solo proveedor, porque si él por algunas circunstancias llega a parar sus operaciones, pues me va a ver afectado a mí directamente, sino al contrario, tener diferentes fuentes o canales de adquisición de materias primas para poder, digamos, en algún momento repartir mis necesidades de materia prima entre todos los posibles proveedores que tengo para que, si bien antes le daba todo a un solo proveedor porque era el de mejor precio, a lo mejor ahora no me va a poder dar la misma capacidad de respuesta y entonces repartir mis necesidades de materias primas entre 2 o 3 proveedores para que yo siempre cuente con materias primas para estar trabajando y no verme afectado si alguno de ellos llegara a fallar o a no abastecerme como yo lo necesito. También tener en cuenta mis inventarios de productos terminados y mis inventarios de materias primas para mantenerlos siempre con los niveles más adecuados, ¿ok? Y tener planes de reacción que vayan poco a poco incrementando su capacidad de producción para poder tener respuesta inmediata a las necesidades cuando esto vaya mejorando, ¿no? Cuando las restricciones vayan mejorando. El punto número 6, que es desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo. Es decir, después de una situación de emergencia sanitaria, las organizaciones deben trabajar estrechamente con los clientes para comprender los cambios que ha sufrido el mercado
y entender el impacto de reanudar su actividad. Además, es importante analizar exhaustivamente los contratos, ya que debido a las causas excepcionales y a las leyes emitidas durante el periodo de crisis, puede que los incumplimientos de contrato no tengan consecuencias legales. Las empresas deben identificar y evaluar los contratos cuya ejecución pueda verse afectada y notificarlo con celeridad a los clientes para mitigar las posibles pérdidas, así como evaluar si es necesario firmar un nuevo contrato o cláusulas adicionales. Es importante generar y conservar todas las evidencias documentales para utilizarlas en posibles demandas civiles. Es decir, esta parte de tener, por ejemplo, establecido de antemano. Imagínense aquellas empresas que tenían ya contratos de compras o de adquisiciones o de servicios ya establecidos y que por cuestiones de la pandemia ya no se pudieron ejecutar, ¿sí? Obviamente el contrato que estaba originalmente redactado, el contrato que está originalmente redactado tiene ciertas cláusulas de incumplimiento y sanciones y obligaciones que cumplir, ¿no? Y que obviamente a consecuencia de la situación extraordinaria de la pandemia, pues los gobiernos pudieron generar ciertas leyes o ciertas excepciones que pudieran protegernos acerca de esas consecuencias legales que traen por la forma en que antes de la pandemia estaban establecidos los contratos, ¿sí? Ahora, de ello no debemos olvidar realizar documentos, ¿sí? En los que se manifiesten las nuevas condiciones o las condiciones excepcionales que se hayan tomado como medidas de emergencia y que deben estar firmados y deben estar por escrito en acuerdos en ambas partes para que no vaya a resultar que después resulte que siempre sí te van a querer aplicar esas cláusulas en una demanda, ¿no? Entonces, tener toda esa información, ir generando todas esas evidencias de todos los reajustes que se hayan tenido que tomar con nuestros clientes y hasta con nuestros proveedores para evitar este tipo de circunstancias de que pues se hagan nada más de palabra y al rato resulte con que siempre sí te apliquen las cláusulas por conveniencia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este punto, es importante que lo consideren para sus empresas. El punto número 7, que es responsabilidad social y estrategias de desarrollo sostenible en la toma de decisiones. La publicación de información corporativa adecuada sobre la crisis puede mejorar la imagen pública de una empresa. Es necesario poder aplicar la responsabilidad social de las empresas desde las perspectivas del medio ambiente, la sociedad, la economía y la estabilidad de los empleados, así como coordinar las relaciones con la comunidad y las empresas de suministros. Se debe evaluar el posible impacto y la duración de la epidemia, ajustar los planes y a nivel de los accionistas o del consejo de administración, comunicar las medidas propuestas y los resultados de las mismas. Entonces, hay algunas empresas como lo es Coca-Cola, por ejemplo, y otras empresas grandes que manejan este aspecto estratégico de la responsabilidad social. ¿Mm? Estas empresas se ven obligadas a participar con la sociedad, apoyando a la sociedad en épocas de crisis desde diferentes formas, desde cuestiones que tienen que ver con la economía, con la estabilidad de los empleados, es decir, aquellas empresas que dicen, ¿sabes qué? Estamos en crisis, pero como mi responsabilidad social es tratar de conservar el mayor tiempo posible las fuentes de empleo o ofrecer mis productos más baratos, porque son parte de estrategias que ellos ya tienen establecidas y como ya están establecidas, por lo tanto, entonces quedamos que a la aplicación de una estrategia le precede que ya existen planes de acción
que ya existen presupuestos destinados para esos planes y que ya hay procedimientos de llevar a cabo estas estrategias. Entonces, estas estrategias de responsabilidad social se ponen en marcha, ¿sí? Como parte de las decisiones que se toman para beneficio de la organización, ¿ok? Para que la empresa se manifieste positivamente en su imagen pública hacia la sociedad como empresa, ¿sale? Apoyando, no sé qué empresa decidió parar una línea de producción para que hacía refrescos para hacer agua embotellada para apoyar a los damnificados y cosas así. Entonces, a eso se refiere esta cuestión. Y obviamente hay que evaluar cuánto tiempo vamos a poder dar esos apoyos, cuánto tiempo van a durar esos planes y va a ir en función de la duración de la epidemia, ¿no? El punto número 8, ya casi estamos cerrando. El punto número 8 es elaborar un plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad de la información y la privacidad. Las empresas deben establecer mecanismos de gestión de los datos de los empleados y registrar al personal interno y externo, a los proveedores y al resto de los empleados con los que la organización tengan contacto. También es necesario formular planes de respuesta de emergencia en materia de seguridad de la información para garantizar la misma y la estabilidad de las operaciones. Deben existir protocolos para asegurar el funcionamiento de redes, sistemas y aplicaciones. Es fundamental proteger la privacidad personal y de los datos, tanto de los clientes como de empleados. En el caso de los datos clínicos y médicos, se debe establecer un control de acceso y un nivel de protección adecuado según lo establecido por las regulaciones existentes. Es decir, toda la información confidencial de todos los trabajadores y todos aquellos individuos que tienen contacto con la empresa es fundamental. Si, como vimos en los primeros puntos, mantener una vigilancia sanitaria o de salud permanente de todos mis empleados y esa información que aparezca o que se vaya generando, pues también debe de ser información eh, confidencial que solamente los interesados y los que vigilan esa cuestión deben tener acceso, ¿sí? Es decir, si hoy la empresa manda a todos a hacerse un chequeo general y agregar ciertos estudios, pues no porque no tenga el virus del COVID, van a decir, ah, pues no tiene COVID, pero tiene diabetes, ¿no? Y que todo mundo lo sepa. No, sino que obviamente resguardar toda esta seguridad, esta información es importante. Bueno, nos faltan 2 puntos, los vamos a retomar en el repaso del día de mañana y hacer conclusiones al respecto. Entonces, yo de mi parte, por el día de hoy ya sería todo. Nos vamos a ver el día de mañana. Vamos a retomar en la primera diapositiva donde vamos a recordar qué es lo más importante de lo que vimos el día de hoy. Posteriormente vamos a continuar analizando los puntos que nos faltan de estas medidas necesarias para épocas de emergencia que pueden ser muy importantes para las empresas. Recuerden que entre más pequeña sea la empresa, más importante es tomar en cuenta estas consideraciones y posteriormente vamos a darle seguimiento a los demás temas del módulo. ¿Sale? De mi parte por el día de hoy es todo. Espero que el día de mañana podamos tener una participación más eficaz y nos vemos entonces el día de mañana. ¿Sale? Les agradezco mucho. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense, por favor. Nos vemos mañana.